Asterisco parte 1 asterisco asterisco. El mecánico Roberto Fernández llevaba 3 días arreglando el auto de la familia Méndez cuando la niña apareció en la puerta del garaje. Era un martes por la tarde, el sol de agosto golpeaba fuerte sobre el asfalto, y él estaba debajo del Honda Accord plateado, cubierto de grasa hasta los codos, intentando descifrar por qué el motor hacía ese ruido extraño que nadie más podía diagnosticar. Tenía apenas 6 años, la niña, pálida como la nieve recién caída, con una máscara de oxígeno portátil colgando de su cuello delgado mediante tubos transparentes conectados a un tanque pequeño que arrastraba con rueditas. Sus mejillas hundidas y sus labios ligeramente azulados contaban una historia que Roberto no necesitaba escuchar en palabras. «Si me cargas hasta las escaleras, te diré un secreto», susurró Sofía con una voz tan débil que Roberto apenas la escuchó por encima del ruido de las herramientas. Dejó caer la llave inglesa que tenía en la mano, sorprendido por la aparición silenciosa de la pequeña. Se limpió las manos en el trapo sucio que siempre llevaba en el bolsillo trasero de su overol azul y se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Los ojos de Sofía eran de un café profundo, casi negro, y brillaban con una intensidad que parecía imposible en alguien tan frágil. Roberto miró hacia la casa de 2 pisos de los Méndez, con su fachada blanca y sus contraventanas verdes que necesitaban una mano de pintura. Las escaleras que llevaban al segundo piso eran empinadas, al menos 20 escalones. La madre de la niña, María Elena, había mencionado casualmente durante su primera visita que Sofía estaba muy enferma, que los doctores del Hospital General le daban solo semanas de vida por una condición cardíaca congénita irreversible. Había dicho las palabras con esa resignación terrible que tienen los padres cuando ya han llorado todas las lágrimas posibles. Roberto había sentido con respeto, sin hacer preguntas, enfocándose en el motor roto como si arreglarlo pudiera de alguna manera arreglar también las cosas rotas de esa familia. Pero ahora, mirando a esa niña diminuta con su tanque de oxígeno y su determinación inquebrantable, algo dentro de él se movió. No tenía hijos propios. Nunca se había casado. A sus 42 años, su vida había sido una sucesión de motores, transmisiones y frenos que reparar. Las personas entraban y salían de su taller, pero él permanecía, constante como el aceite de motor, haciendo lo que sabía hacer. Esta niña era diferente. Había algo en la forma en que lo miraba, como si pudiera ver directamente a través de la grasa y el aceite hasta el corazón solitario que latía debajo. «¿Un secreto?», preguntó Roberto, tratando de sonar casual aunque su voz salió más ronca de lo normal. «¿Qué tipo de secreto?». Sofía sonrió levemente, una sonrisa que costaba energía que claramente no tenía. «Un secreto importante. Pero primero tienes que llevarme arriba. Mamá no me deja subir sola. Dice que es peligroso con mi corazón». Roberto dudó. No era apropiado, tal vez. Él era un extraño, un mecánico que había venido a arreglar un carro. Pero María Elena estaba dentro de la casa, hablando por teléfono con los doctores, la había escuchado a través de la ventana abierta de la cocina, su voz quebrada discutiendo opciones de cuidados paliativos y hospicio. «¿Tu mamá sabe que estás aquí?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sofía negó con la cabeza, sus coletas castañas moviéndose débilmente. «Está ocupada. Siempre está ocupada ahora. Pero esto no puede esperar. Por favor». Había una urgencia en su voz que fue más allá de lo que un niño normalmente expresa. Era una urgencia antigua, como si ella supiera algo que los adultos habían olvidado. Roberto se puso de pie, sus rodillas crujiendo con el movimiento. Tenía grasa en la frente donde se había pasado la mano distraídamente. «Está bien», dijo finalmente. «Pero despacio. Y si te cansas, me lo dices». La alzó con cuidado extremo, sorprendido por lo liviana que era. Casi como sostener aire, o una pluma, o un suspiro materializado. Su cuerpo era todo huesos y piel translúcida donde se podían ver las venas azules como mapas de ríos diminutos. El tanque de oxígeno colgaba de su hombro mediante una correa, silbando suavemente con cada respiración laboriosa de la niña. Roberto comenzó a subir los escalones, uno por uno, sintiendo como Sofía jadeaba contra su hombro, su aliento tibio y trabajoso contra su cuello. Cada escalón parecía una montaña. Roberto, que podía levantar motores y cambiar transmisiones sin sudar, se encontró sudando ahora por razones completamente diferentes. No era el peso, era la responsabilidad. Esta niña confiaba en él con algo precioso, su vida misma con cada respiración difícil. «Casi llegamos», murmuró, tratando de reconfortarla tanto como a sí mismo. Sofía no respondió, conservando cada molécula de oxígeno.
Sus pequeños dedos se aferraban al cuello de su overol, y Roberto podía sentir el latido errático de su corazón contra su pecho, como un pájaro atrapado golpeando las barras de su jaula. Finalmente alcanzaron el segundo piso. Roberto estaba por bajarla cuando Sofía levantó un brazo tembloroso y señaló hacia el final del pasillo, donde una puerta angosta con una cuerda colgante revelaba el acceso al ático. Allí, susurró, cada palabra costándole. Mi papá escondió algo allí antes de irse al cielo. Mamá no lo sabe. Es importante. Muy importante. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor sofocante de agosto. El padre. María Elena había mencionado a su esposo brevemente, con esa mirada distante que tienen las viudas recientes. Había fallecido hacía exactamente un año en un accidente automovilístico terrible en la autopista, había dicho, su voz plana como si las emociones ya no tuvieran lugar allí. Una colisión frontal con un camión que se quedó sin frenos. Diego Méndez había muerto instantáneamente, dejando a su esposa y su hija enfermas sin recursos más que esta casa hipotecada y el seguro del auto. Y ese auto, ese mismo Honda Accord plateado que ahora descansaba en su garaje con el motor abierto, había sido recuperado del depósito judicial solo 2 meses atrás, finalmente liberado después de todas las investigaciones y trámites legales. Era el auto que Diego conducía cuando murió. Roberto sintió que su respiración se aceleraba. ¿Tu papá te dijo esto? Antes del accidente. Sofía negó con la cabeza lentamente, sus ojos enormes en su cara demacrada. No. Me lo dijo después. En mis sueños. Viene a visitarme cuando duermo. Me dijo que cuando llegara el mecánico bueno, el hombre con manos honestas, tenía que decírselo. Eres tú. Lo sé. Las palabras cayeron en el espacio entre ellos como piedras en un pozo profundo. Roberto no era un hombre religioso, no creía en fantasmas ni en mensajes del más allá. Creía en tornillos y tuercas, en causa y efecto, en problemas mecánicos con soluciones mecánicas. Pero mirando a esta niña moribunda que apenas podía mantenerse consciente en sus brazos, sintió algo que no podía explicar con lógica. Parte 2 Con el permiso nervioso de María Elena, quien lo miraba con una mezcla de confusión y desesperación esperanzada, Roberto subió al ático esa misma noche después de que Sofía se durmiera exhausta por el esfuerzo de las escaleras. La madre había escuchado la historia completa, sentada en el sofá gastado de la sala mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. No había cuestionado la lógica de los sueños de su hija. Cuando alguien está perdiendo a su único hijo, la lógica se convierte en un lujo que no pueden permitirse. Si había una posibilidad, cualquier posibilidad, de que Diego hubiera dejado algo que pudiera ayudar, ella necesitaba saberlo. El ático era exactamente lo que Roberto esperaba, un espacio sofocante lleno de décadas de vida acumulada. Cajas de cartón apiladas formaban torres inestables contra las paredes inclinadas. Viejas decoraciones navideñas asomaban de bolsas plásticas rotas. Había muebles cubiertos con sábanas polvorientas, fotografías enmarcadas con sus vidrios agrietados, y ese olor particular a madera vieja, aislamiento térmico y memorias olvidadas que todos los áticos comparten. Roberto llevaba una linterna potente que cortaba la oscuridad en rayos sólidos de luz amarilla, revelando partículas de polvo suspendidas en el aire inmóvil como constelaciones diminutas. Comenzó metódicamente, moviendo cajas, leyendo etiquetas escritas con marcador, ropa de bebé, Sofía, documentos impuestos 2018 a 2020, libros Universidad Diego. Cada caja era un fragmento de vidas vividas, de momentos que alguna vez importaron lo suficiente como para guardarlos pero no tanto como para mantenerlos cerca. Pasó una hora completa buscando sin encontrar nada que pareciera escondido intencionalmente. Estaba comenzando a dudar, a preguntarse si los sueños de una niña enferma eran simplemente eso, sueños nacidos de la desesperación y los medicamentos, cuando su pie golpeó algo sólido debajo de una alfombra enrollada. Se arrodilló, movió la alfombra pesada que olía a humedad y naftalina, y allí, empotrada en el piso de madera entre las vigas, había una tabla suelta. Su corazón de mecánico reconoció inmediatamente el trabajo intencional. Alguien había aflojado los clavos deliberadamente, dejándolos lo suficientemente ajustados para parecer normales pero lo suficientemente sueltos para ser removidos fácilmente. Con sus dedos entrenados en encontrar cosas ocultas en los rincones oscuros de los motores, levantó la tabla. Debajo había un espacio hueco, y dentro de ese espacio, envuelta en plástico protector, había una caja fuerte pequeña del tamaño de una caja de zapatos. Roberto la sacó con manos temblorosas, sintiendo el peso considerable del metal.
Era una caja fuerte portátil con combinación digital, el tipo que la gente compra en tiendas de oficina para documentos importantes. Bajó las escaleras del ático con la caja presionada contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo, y tal vez lo era. María Elena estaba exactamente donde la había dejado, sentada en el sofá, las manos entrelazadas sobre su regazo, los nudillos blancos de la tensión. Sus ojos se abrieron enormes cuando vio la caja. «Dios mío», susurró. «Diego nunca me dijo nada sobre esto». Su voz temblaba entre la esperanza y el miedo de lo desconocido. Roberto colocó la caja en la mesa de centro con cuidado. «¿Conoces la combinación?», preguntó, aunque sospechaba la respuesta. María Elena negó con la cabeza, llevándose una mano a la boca. Pero entonces sus ojos se iluminaron con un pensamiento repentino. «Espera. Prueba 0608. El cumpleaños de Sofía, 6 de agosto». Los dedos de Roberto marcaron los números en el teclado digital, 0608. Un pitido suave y el mecanismo se desbloqueó con un clic satisfactorio. Dentro había documentos cuidadosamente organizados en carpetas de plástico transparente. Roberto los sacó uno por uno bajo la mirada ansiosa de María Elena. La primera carpeta contenía pólizas de seguro de vida que nunca habían sido reclamadas, 2 de ellas, cada una por $250.000. Las primas habían sido pagadas por adelantado por 5 años, y Diego había dejado instrucciones detalladas en una carta adjunta escrita con su puño y letra en papel con membrete de su oficina. María Elena tomó la carta con dedos temblorosos y comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Mi amor, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó como siempre temí que pudiera pasar. Trabajo en construcción, manejo por carreteras peligrosas, la vida es incierta. Perdóname por no decirte sobre este dinero. No es que no confiara en ti, es que no quería que te preocuparas innecesariamente. Pero si algo me sucede, este dinero es solo para una cosa, salvar a nuestra Sofía. He investigado, he hablado con doctores sin que lo supieras, y sé que hay tratamientos experimentales en Estados Unidos, en Houston específicamente, que podrían ayudar con su condición cardíaca. Son caros, increíblemente caros, pero esto debería ser suficiente. No uses este dinero para la casa, ni para pagar deudas, ni para el funeral. Todo es para ella. Prométeme que lo usarás solo para darle una oportunidad de vida. Tu Diego que te ama eternamente». Las lágrimas caían libremente ahora por las mejillas de María Elena, cayendo sobre el papel y haciendo que la tinta se corriera ligeramente. Roberto sintió su propia garganta apretarse con emoción. Había más documentos en la caja, información impresa sobre el Hospital Infantil Texas de Houston, contactos de cardiólogos especializados en trasplantes pediátricos y dispositivos de asistencia ventricular, formularios de aplicación medio completados, todo meticulosamente investigado y preparado. Diego Méndez había estado planeando esto, preparándose para cualquier eventualidad, tratando de proteger a su familia incluso después de su muerte. «Hay suficiente aquí», dijo Roberto finalmente, su voz ronca. «Suficiente para el tratamiento, para viajar, para todo lo que necesiten». María Elena no podía hablar. Simplemente abrazó los documentos contra su pecho y lloró, sollozos profundos que venían desde algún lugar antiguo donde había guardado toda su desesperación. Roberto se sentó torpemente a su lado, sin saber qué hacer con sus manos grandes manchadas de grasa, sintiéndose intruso en este momento privado de dolor y esperanza mezclados. Después de varios minutos, María Elena se calmó lo suficiente para mirar hacia las escaleras donde Sofía dormía. «Tengo que llamar a los doctores», dijo, su voz ahora firme con propósito renovado. «Tengo que hacer las citas, organizar el viaje. Dios mío, hay tanto que hacer». Se puso de pie repentinamente, energizada por la posibilidad, transformada de mujer resignada a guerrera maternal en un instante. Roberto también se levantó, sintiendo que su trabajo aquí estaba terminado. Pero María Elena lo detuvo con una mano en su brazo. «No sé cómo agradecerte. Si no hubieras escuchado a Sofía, si no hubieras creído». Su voz se quebró nuevamente. Roberto sacudió la cabeza. «No me agradezcas a mí. Agradece a tu esposo que planeó todo esto, y a tu hija que de alguna manera supo dónde buscar». 3 meses después, en un día frío de noviembre, Roberto estaba en su taller trabajando en un Chevrolet oxidado cuando escuchó el sonido inconfundible de pasos corriendo sobre grava. Levantó la vista y casi dejó caer la herramienta. Sofía corría hacia él, realmente corría, sus piernas flacas pero fuertes moviéndose con la energía caótica de una niña de 6 años normal.
Su piel tenía color ahora, rosada y saludable. No había tanque de oxígeno, no había tubos, solo una cicatriz vertical en su pecho visible bajo su camisa de cuello en V que contaba la historia de cirugías y segundas oportunidades. Roberto, gritó, lanzándose a sus brazos con una fuerza que lo hizo tambalearse hacia atrás. Él la atrapó, sintiendo el peso sólido de ella, tan diferente de aquella niña etérea que había cargado por las escaleras meses atrás. María Elena venía detrás, caminando más despacio pero sonriendo, realmente sonriendo, algo que Roberto no la había visto hacer antes. El dispositivo está funcionando perfectamente, explicó María Elena cuando llegó al garaje. Los doctores dicen que su corazón se está fortaleciendo. Puede vivir una vida normal, hacer deportes, ir a la escuela, todo. Sofía se apartó de Roberto y lo miró con esos ojos oscuros que ahora brillaban con vida en lugar de con intensidad febril. Mi papá me lo dijo en un sueño, confesó la niña con la seriedad absoluta que solo los niños pueden lograr. Me dijo que tú eras bueno, que podía confiar en ti para encontrarlo. Me dijo que tenías manos honestas y un corazón que escuchaba incluso cuando las palabras no tenían sentido. Roberto sintió lágrimas picando en sus ojos por primera vez en años. Nunca supo si creer en sueños o coincidencias, en mensajes del más allá o en la intuición inexplicable de una niña enferma desesperada por aferrarse a la esperanza. Pero cuando Sofía sonrió, esa sonrisa radiante sin costo de energía o dolor, nada de eso importó. La ciencia y la fe, la lógica y el misterio, todo se fundía en este momento de pura gratitud. A veces los secretos de los niños salvan vidas, y a veces los extraños se convierten en ángeles sin siquiera saberlo hasta que todo termina y pueden mirar hacia atrás y ver las huellas de sus alas en el polvo del ático, en las escaleras subidas con cuidado, en las promesas cumplidas por hombres muertos y mecánicos vivos que simplemente eligieron escuchar cuando una niña susurró sobre secretos escondidos en lugares oscuros esperando ser encontrados.